y con la decisión que se tienen que meter. Exactamente. Embarrada de la semana, Silvia Patiño. Pues, Jorge Alfredo, tal vez los trinos de Gregorio Oviedo, el esposo de Amelia Pérez, quien ayer sacó 13 votos en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia para, digamos, elegir fiscal general. Es la más opcionada hoy. Lo que pasa es que salieron a relucir los trinos muy disonantes de su esposo Gregorio Oviedo, criticando a la prensa, a la misma Corte Suprema de Justicia, e incluso hablando sobre el caso del hijo del presidente Gustavo Petro, el caso de Nicolás Petro, que si su esposa llegara a quedar como fiscal general, pues sería uno de los grandes casos que tendría que enfrentar en cabeza o a la cabeza de la fiscalía. Jorge Alfredo, usted me va a decir, bueno, ¿y qué? Bueno, si es que no hay que sí, porque es que no hay delitos de sangre, no, pues una cosa es lo que piensa el señor y otra cosa muy distinta es lo que pueda pensar su esposa. Puede que sí, pero esto al final lo que demuestra es que hay mucha cercanía entre el esposo de una de las ternadas y el partido de gobierno. A eso súmele que Amelia Pérez suscribió varios contratos con la alcaldía de Gustavo Petro. Entonces, ¿por qué le digo que esto es una embarrada? Porque de pronto esto termina enredando el nombramiento de Amelia Pérez. ¿Que tiene cuántos votos ya? 13. De tiene 16. 13 votos de 16. Ayer se supo 13 de 16 puntos. Ya casi hay un humo blanco, pero con esto bastante avanzada. Se le puede enredar esto la se cosa. le podría, Claro. esto Pues le si podría los magistrados enredar. tienen en cuenta eso, ¿Y pues. por qué embarrada? Pues embarrada porque lo que hace el esposo, no, por lo que haga el esposo, no debería pagar ella. Eso por un lado. Pero por el otro, también es una embarrada que nos quieran vender la idea de que la terna del presidente Gustavo Petro es una terna independiente, la primera terna en la historia de la humanidad independiente, y cuando vamos a ver, la más opcionada hoy, pues tuvo contratos con la alcaldía de Gustavo Petro y su esposo también es muy cercano al partido de gobierno. Entonces, ahora usted me va a decir, lo que la señora tenga ahora que responder por cuenta de los tweets del marido. No, por eso le digo que es una embarrada que la señora, si no la eligen, pues no la elijan porque tiene que responder por los trinos del marido. Eso es una cosa, pero también es embarrada que nos metan esa idea de que entonces Gustavo Petro es el primer presidente en la historia de la humanidad que ha nombrado una terna independiente de 3 mujeres que ni siquiera conoce. Nos atiende el señor, ¿no? Nos va atendiendo a los medios de comunicación. Pero le cuento una cosa, porque no le gusta, no le gusta lo que haga o diga el gobierno Petro, y si uno lo registra en la información no le gusta al señor. Pero además los tweets sórdidos, porque habla de unos supuestos, entre comillas, vehículos privados de el ESMAD y sugiriendo que a los periodistas nos deberían recoger, entre esos habla de este medio de comunicación, recogernos y subirnos ahí. Pero venga, déjeme decirle algo. Ese señor era juez, ¿no? Sí, y también fue fiscal. Y fiscal. Sí. Entonces, esos términos del señor, si vamos a separar, listo, separemos lo de la señora, está bien, pero examinemos lo que este señor está diciendo en esos trinos. Pero ¿sabe qué, Pedro? Es gravísimo. Es casi delictuoso. Del señor. Sí, lo que está diciendo, repito, si queremos, entonces separemos. Pero vamos a evaluar lo que el señor dice. Los mensajes del señor que demuestre y ante la justicia lo que está diciendo. Incluso contra la Corte Suprema, en decisiones que estaba tomando en aquel momento un ex juez de la República. Mete unas atendidas a nosotros de tal manera que a él no le gusta como enfoquemos nosotros las noticias o como las digamos. Pero mire, Jorge Alfredo, critica a la propia Corte Suprema de Justicia, que es la que hoy va a elegir a la candidata para ser la fiscal general, entre quienes está su esposa, que está ternada por el presidente Gustavo Petro. Pero ¿sabe qué? Algunos de los trinos de Gregorio Oviedo los ha mandado incluso después de que el presidente Gustavo Petro pusiera el nombre de su esposa en la terna para fiscal. Sí, no fue antes. No fue antes. Es que no es, ay, el señor antes de eso, ¿qué tenía que ver? ¿Cómo iba a saber que Petro la iba a ternar? No. También hay trinos después de que el presidente Gustavo Petro la ternara. Usted me va a decir, bueno, pero es que Néstor Humberto Martínez, claro que era muy cercano a Juan Manuel Santos, incluso fue su superministro. Me va a decir que Barbosa, pues Barbosa, por supuesto, incluso amigo de Universidad de Iván Duque. Mejor amiguito. Claro, pero entonces cuando usted va a ver este caso específico. Está claro que usted no tiene que ir a ternar un enemigo. Sí, no, pero usted tampoco puede dárselas de transparente, decir es que yo no conozco a ninguna de las ternadas, es que esto no tiene nada que ver, esto mejor dicho va a ser la elección más transparente de la historia, cuando el esposo de una de las ternadas, justo la que ayer obtuvo 13 votos, pues habla incluso del caso del hijo del presidente Gustavo Petro. Aquí dice el señor Gregorio Oviedo lo siguiente, y lo leo. Definitivamente el ensañamiento de Noticias Caracol, nosotros, con
@PetroGustavo, presidente, es esquizofrénico y delirante. Así nos trata. Presentan la noticia de su hijo Nicolás como si el investigado fuera el mandatario. Y lo más grave, deliberadamente omiten precisar que los cargos fueron ¿por qué? Por mulatos contra Nicolás. En nada se relacionan con la campaña presidencial de su padre. ¿Mala fe o ciega sumisión de los presentadores? Señor, no es mala fe. Es la noticia. Y la justicia está llevando a cabo esos términos, señor Gregorio. Y es el hijo del presidente, Pedro Viveros. Es el hijo del presidente. Lo que haga el hijo del presidente no tiene que responder el presidente, por supuesto, y menos después de que dijo que no lo crió. Es clarísimo. Pero es el hijo del presidente y estuvo en la campaña y era además miembro de la Asamblea del Atlántico. Era del Partido Colombia Humana. Exactamente. Entonces, si no le gusta, el enfoque es muy complejo y de pronto eso le puede hacer daño, don Álvaro, a la elección de la nueva fiscal. Tiene 13 votos sobre 16. Hoy hay una investigación. Álvaro. Sí, claro que eso enrarece el ambiente de la elección. Sí. Pues cada quien es libre de decir lo que sea y los demás de pensar de lo que el señor dice. Lo que sí no se puede es equiparar a nombrar un subalterno con una persona porque puede haber identidad ideológica o política. Obviamente todos los fiscales anteriores tuvieron inclinación política, muy seguramente eran conservadores o liberales, compartían la visión política de los presidentes. Eso no los hacía subalternos ni les quitaba su independencia. Distinto es cuando un presidente nombra a su subalterno. Eso sí, ahí no hay ninguna garantía de independencia. Si lo que hay es una identidad política, pues no se puede decir que no, porque nadie espera escoger ángeles, personas asexuadas políticamente que no tengan opinión. Exactamente. Yo solo le digo una cosa, don Álvaro, don Pedro y a los oyentes. Nuestra posición en Noticias Caracol no es esquizofrénica ni delirante. Creo que se equivocó con los adjetivos como nos está calificando. Somos profesionales y hacemos un periodismo de verdad, objetivo y con toda la claridad en Noticias Caracol y en Blue Radio. De eso se lo puedo garantizar, bajo la dirección de don Juan Roberto Vargas y aquí con la dirección de don Ricardo Espina. De eso se lo puedo garantizar. Se puede dar un debate y se puede dar un debate abierto, pero si arrancamos con esos calificativos es muy complicado. Es muy complicado. Que no le guste cómo se enfoque en la información o no se gusta cómo se diga, se puede discutir. Incluso hay vías judiciales para hacer rectificaciones y aclaraciones y vías amables, diplomáticas. ¿Por qué no se hace? Pero estas acusaciones y que nosotros los presentadores o los periodistas de Noticias Caracol o de Blue Radio lo hacemos así, creo que está equivocado. Esos calificativos que usted leyó son un bolero al lado de lo que el señor ha escrito. Jorge, lo que es terrible. Que no ¿para qué repetirlo? Toqué esto por lo que nos tocaba. Ex juez de la República y ex fiscal. A mí eso me llama la atención. Lo que le iba a decir, Jorge Alfredo, es a propósito de eso que usted estaba mencionando, del caso específico del hijo del presidente Gustavo Petro, es que acuérdese que Nicolás Petro hoy tiene una investigación abierta. Entonces, cuando Amelia Pérez, si esa es la decisión de la Corte Suprema de Justicia, llegue a la Fiscalía General de la Nación, pues ese va a ser uno de los grandes casos que tiene hoy la Fiscalía, el del hijo del presidente Petro. Dígame con qué independencia, con qué objetividad van a tratar ese caso específicamente cuando el esposo de la señora, si la Corte la elige, está escribiendo y ha escrito lo que ha escrito frente al caso del hijo del presidente. Estoy de acuerdo, como dice don Esteban. Los 13 votos. Don Esteban, de pronto no tiene que responder por lo que dijo el señor antes o después. Pero el marido no. 4:36. Embarradas de la semana, les tiro Voz Populi.